Vamos a crear a continuación nuestro ejercicio de manejo de excepciones 2. El objetivo es crear un ejercicio para poner en práctica el uso más avanzado del manejo de excepciones. Y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. Vamos a utilizar a continuación el siguiente diagrama de clases para realizar este ejercicio. Parte de este ejercicio ya lo hemos trabajado en un ejercicio anterior cuando creamos la interfase acceso datos y la clase implementación MySQL e implementación Oracle. Pero en este caso ahora lo que le vamos a agregar a este ejercicio es el manejo de excepciones. Así que vamos a crear un nuevo paquete llamado excepciones y vamos a crear las siguientes clases. Vamos a crear la clase acceso datos exception o EX, la cual va a descender de la clase exception. Y posteriormente vamos a crear dos subclases, una clase llamada escritura datos EX y otra llamada lectura datos EX. Esto para poner en práctica el manejo de clases y subclases cuando estamos trabajando excepciones. Y también para poner en práctica estas clases vamos a crear un paquete llamado manejo excepciones 2 y una clase llamada manejo excepciones 2. Así que este es el diagrama de clases que vamos a utilizar en este proyecto. Como siguiente paso vamos a crear nuestro proyecto, el cual se llama manejo excepciones 2, lo depositamos en la ruta mostrada y vamos a crear una clase principal llamada manejo excepciones 2 y la depositamos en un paquete con el mismo nombre. Y damos clic en finalizar. Posteriormente vamos a crear una clase llamada acceso datos EX y la depositamos en el paquete excepciones. Y damos clic en finalizar. También vamos a crear una clase llamada escritura datos EX, la depositamos en el mismo paquete llamado excepciones y damos clic en finalizar. También vamos a crear una clase llamada lectura datos EX y la depositamos en el mismo paquete llamado excepciones y damos clic en finalizar. Ahora vamos a crear una clase llamada acceso datos. Esta clase la depositamos en el paquete datos y damos clic en finalizar. También creamos una clase llamada implementación MySQL y la depositamos en el paquete llamada datos y damos clic en finalizar. Bien, ahora vamos a modificar nuestra clase acceso a datos. Esta clase se encuentra en el paquete excepciones. Es de tipo public, se llama acceso a datos y va a extender de la clase exception, ya que va a ser la clase padre que vamos a utilizar para nuestra excepción de tipo acceso a datos exception. Así que las excepciones que manejemos van a ser de tipo check exception. Recordemos que si quisiéramos que fueran de tipo runtime exception, entonces en este caso deberíamos utilizar la clase runtime exception. Y esto nos serviría para manejar excepciones de tipo uncheck exception. Y así nuestro código quedaría mucho más limpio y no tendríamos necesidad de declarar las excepciones que posiblemente arrojara nuestro código. Pero debido a que en este caso, en esta lección, queremos poner en práctica el tipo de manejo check exception, entonces estamos utilizando la clase exception. Posteriormente creamos un constructor de esta clase, el cual recibe como argumento una cadena llamada mensaje y lo vamos a utilizar para inicializar el constructor de la clase padre. Para ello mandamos a llamar super y proporcionamos la cadena como parámetro. Y con eso terminamos de codificar nuestra clase acceso datos EX.java. Posteriormente vamos a modificar nuestra clase escritura datos EX.java, la cual se encuentra en el paquete también de excepciones. La clase es de tipo public, se llama escritura datos EX y extiende ahora de la clase que recién hemos creado llamada acceso datos EX. Creamos un constructor de esta clase y con la cadena que recibimos como argumento inicializamos el constructor de la clase padre. Básicamente es todo lo que tiene esta clase, ya que únicamente nos interesa definir el tipo de la excepción. No va a tener más código, sino que únicamente nos interesa definir algunos nuevos tipos de excepción. Y posteriormente creamos nuestra clase lectura datos EX.java. También se encuentra en el paquete excepciones.
La clase es pública, se llama lectura datos EX y también extiende de la clase acceso datos EX. Creamos un constructor y también lo vamos a utilizar para inicializar el mensaje del constructor de la clase padre. Y básicamente es todo lo que va a tener también esta clase de excepción, ya que nos interesa crear una excepción cuando estamos simulando lectura de datos. Posteriormente vamos a modificar nuestra clase accesodatos.java, la cual se encuentra en el paquete datos. Importamos la clase de excepciones accesodatosException y esta clase va a ser realmente una interfase. Para ello indicamos public interface accesodatos. Y esta interfase lo que va a definir es el método de insertar y el método de listar. Pero ahora no solamente vamos a indicar que es de tipo public abstract y que no regresa nada, sino que también vamos a indicar que posiblemente estos métodos arrojan una excepción de tipo accesodatosException. Pero internamente estos métodos podrían arrojar excepciones de tipo subclase, es decir, escritura de datos o lectura de datos exception. Pero para generalizar nuestro código, lo que vamos a indicar es que este método posiblemente arroje una excepción de tipo padre accesodatosException en ambos métodos, ya sea insertar o listar. Y también creamos un método llamado simular error. Esto para activar o desactivar las excepciones según estemos trabajando los métodos. Únicamente va a ser una simulación, ya que recordemos que no vamos a estar trabajando directamente con bases de datos, sino que estamos simulando algunas operaciones cuando trabajamos con base de datos. Finalizamos nuestro bloque de código de nuestra interfase acceso a datos y con eso terminamos de codificar nuestra interfase accesodatos.java. Posteriormente vamos a modificar nuestra clase implementación MySQL.java. Esta es la clase que va a implementar nuestra interfase llamada acceso datos. Vamos a hacer un import del paquete de excepciones para que podamos trabajar las excepciones que hemos definido. Esta clase es de tipo public, se llama implementación MySQL e implementa la interfase acceso datos. Esto quiere decir que estamos obligados a implementar los métodos definidos en la interfase acceso a datos, de lo contrario esta clase tendría que definirse también como abstracta. Pero el objetivo de esta clase es definir los métodos de la interfase, así que vamos a ver cómo trabajarlos. En primer lugar definimos un atributo con el cual vamos a poder indicar si vamos a simular un error. Por lo tanto es como una bandera para indicar verdadero o falso. Por lo tanto esta variable es de tipo privada y de tipo boolean, llamada simular error. Posteriormente empezamos la implementación de los métodos de la interfase, en este caso el método insertar. Por lo tanto indicamos que vamos a sobreescribir el método de la interfase, aunque realmente recordemos que es la primera vez que estamos implementando este método, el cual es public void, se llama insertar, no recibe argumentos, y también estamos indicando que este método posiblemente arroja una excepción de tipo acceso datos exception, ya que así se definió la firma del método en la interfase acceso datos. Y este método básicamente, si está activado simular error, entonces se va a arrojar una excepción de tipo escritura datos exception. Para ello vamos a utilizar la palabra reservada throw. Posteriormente se crea un nuevo objeto utilizando la palabra new de tipo escritura datos exception. Y el mensaje que mandamos es error de escritura de datos. Sin embargo, si simular error no está activado, entonces procedemos con la inserción normal de datos. En este caso mandamos a la consola insertar desde MySQL. Cerramos nuestros bloques de código, tanto del if-else como de nuestro método insertar. Así que podemos observar que internamente lo que estamos haciendo es lanzar una excepción de una subclase de tipo acceso datos exception. Es decir, que internamente podemos lanzar excepciones de menor jerarquía, pero nuestro método puede declarar excepciones de mayor jerarquía y así puede englobar varias excepciones. Por ejemplo, también aquí internamente en el código de este método podríamos haber arrojado la excepción de tipo lectura datos exception. Y debido a que este método está definiendo que va a arrojar posiblemente una excepción de tipo padre, acceso datos exception, entonces internamente puede arrojar una excepción que sea una subclase o una excepción del mismo tipo acceso datos exception.
Así que ese es un detalle muy importante cuando estamos trabajando con polimorfismo y estamos trabajando con excepciones de tipo padre y también con clases de excepción hijas. Como siguiente paso, vamos a sobreescribir el método listar y de igual manera, si estamos simulando un error, entonces vamos a arrojar una excepción de tipo lectura datos exception. Podemos observar la sintaxis en la cual vamos a utilizar throw, new, lectura datos exception e indicamos el mensaje error de lectura de datos. De lo contrario, si no está activada la simulación, no se arroja ningún error y simplemente listamos desde MySQL. Posteriormente agregamos nuestro método isSimularError para el atributo definido en esta clase llamado simularError, que en sí es el método get de ese atributo, pero debido a que es de tipo boolean, en lugar de get es is. Y por último, lo que vamos a hacer es agregar la implementación del método simularError. Y básicamente lo que hace este método es inicializar la bandera llamada simularError. Y con esto ya hemos terminado de codificar nuestra clase implementación mysql.java. Vamos a detener hasta aquí este video y en el siguiente video vamos a continuar con la codificación de nuestro ejercicio manejo de excepciones 2.